Don Francisco Garrido Patrón, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Decirte así. ¿Cómo estás, Adán? Gracias por el tiempo. No, al contrario. Para mí es un honor que me hagas esta entrevista. Los gobernadores son una historia viva y es un deleite poder platicar de esas cosas que no se saben. Me remonto al 97, Paco, donde tú eras un hombre que, a diferencia de Nacho Loyola, tenía el control del partido, Acción Nacional, lo habías trabajado y a pesar de eso dices, yo me lanzo a la alcaldía y no a la gubernatura, cuando muchos dicen que ya te alcanzaba para la gubernatura. ¿Por qué lo hiciste, Paco? Bueno, de hecho, uno tiene que fijar objetivos desde un principio. Sí. Y entonces yo fijé ese objetivo porque sabía, en primer lugar, que tenía que prepararme bien para eventualmente llegar a ser gobernador. Y una gran preparación es precisamente la alcaldía de Querétaro, porque te da un conocimiento muy importante del Estado, dado que aquí vive el 50% de la población. Claro. Y entonces nosotros, ya tomada esa decisión desde un principio, buscamos a Ignacio Loyola. Me acuerdo que estábamos desayunando en el Club Campestre Ramón Lorencé, que era el presidente estatal del partido, Sí. y tu servidor. Y entonces había la posibilidad de que el candidato fuera Fernández de Ceballos, no Diego, sino su primo, Sí. Francisco, Paco Ceballos. Y Lorencé estaba más en la idea de que fuera Paco Ceballos, y yo estaba en la idea de que Ceballos no nos iba a servir mucho, porque el eslogan de campaña era "Vota por el cambio", y Ceballos había sido el contralor de Enrique Burgos. Claro. Entonces había una especie como de contradicción en ese discurso. De tal suerte que le dije, mira, vamos a buscar a Ignacio Loyola. Sé, a través de una persona que le podría interesar, a la sazón él era el presidente de la Coparmex. Entonces me dijo, bueno, vamos, pero si ya no quiere él, entonces que sea Paco Ceballos, el candidato. Dije, perfecto. Fuimos, me acuerdo que estaba vestido con una camisa de cuadritos, perfectamente bien, azules con blanco, por cierto. Y nos sentamos ahí, nos recibió muy amablemente y fuimos al grano de inmediato. ¿Te gustaría competir dentro de la estructura del PAN para ser gobernador? Y dijo, sí, sí, claro, ¿cómo no? Lo dijo así, de golpe. Y entonces, después él me dijo, oye, lo que pasa es que yo no conozco al PAN. Yo no soy miembro de Acción Nacional. Sí. Y decidimos, entonces, en esta oficina precisamente, introducirlo a los miembros, digamos, a los militantes tradicionales de Acción Nacional. ¿Quiénes eran los Puga, los Nava? Los Puga, los Nava, los Botello, todos ellos. Sí. Y entonces, poquito a poco, yo lo fui presentando en esta oficina con esa gente. Luego hicimos otros desayunos ya en mi casa, hasta que finalmente ya se presentó, digamos, en Sociedad Panista, en un restaurante que se llamaba El Atrium, que estaba en donde está el Nipo. Sí. El edificio Nipo. Sí, 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 en Tecnológico. Bueno, ahí en Tecnológico. Y entonces ya salió, digamos, a la luz pública que el presidente de la Coparmex, que era la posición que tenía, iba a buscar la candidatura de Acción Nacional para la gubernatura. Y se da un contraste de un hombre recalcitrantemente queretano, como es Nacho, Sí. y el linaje familiar Sí. que tiene el apellido Loyola, y un hombre que no era de Querétaro, como tú. Sí. Yo recuerdo, me hiciste favor, Paco, de invitarme a tu oficina cuando eras gobernador, y me dijiste que nunca te imaginaste cuando pasabas por Querétaro que algún día lo ibas a gobernar. ¿Cómo llegas a Querétaro y por qué llegas a Querétaro? Bueno, en realidad yo llegué a Querétaro ya hace 30 años, Sí. porque la calidad de vida en la Ciudad de México no me gustaba. Y yo tenía un negocio, pues que tú conoces, Sí, perfectamente. que estaba en diferentes partes de la República, de tal suerte que me daba casi lo mismo, porque tenía que viajar constantemente, estar en México o estar en un lugar como Querétaro, que ya lo conocía, porque Marcela tenía aquí una tía y sus papás tenían una casa en Tequisquiapan. Entonces yo venía con mucha frecuencia a Querétaro y me gustaba mucho. De hecho, ya tenía yo algunas amistades aquí. Entonces, por razones de tipo familiar y porque el negocio podía ser atendido casi desde cualquier lugar, Sí. decidí venir a vivir a Querétaro en 1988. Y años después te conviertes en alcalde y luego en gobernador, pero Sí. ahí tuviste un tema que para los cálculos de un momento donde no existía la reelección, si tú querías ser gobernador, iba a haber un tiempo muerto de tu vida política, que era el segundo trienio del sexenio de Nacho Loyola. Sí. Logras la alcaldía, ¿y qué pasa en ese trienio que podría ser para muchos un trienio muerto,
donde alguien sin foro y sin trinchera podría quedar fuera de las boletas en la buena, que era la que tú querías, que era la del 2003. Sí, bueno, lo que sucede en ese trienio es que yo busco la presidencia estatal de Acción Nacional, la consigo, y eso me vuelve a poner, digamos, en el escenario público, en el escenario político, porque al ser el presidente de la fuerza que gobierna en Querétaro, Sí. el presidente estatal, pues eso me daba obviamente acceso tanto al gobernador como a los medios de comunicación y a muchos políticos. Paco, sale Nacho Loyola, dicen que gobernador no pone gobernador en Sí. Querétaro desde Agapito Pozo. Y pasa un fenómeno ahí porque, si bien es cierto, Nacho no pone al Delfín, él platicando con él me dice, es que yo realmente nunca tuve Delfín. Yo los dejé jugar sin meter las manos. Y emerges tú, siendo Acción Nacional el proyecto, y se logra concretar con Acción Nacional, tú a la cabeza. Te toca competir otra vez contra un hombre que venía de una derrota dolorosísima, Sí. Fernando Ortiz Arana. Muchos dicen que en la primera se deprimió y empezó a emerger de sus cenizas otra vez como el ave fénix. ¿Veías viabilidad de que te ganara Fernando? Bueno, siempre existe esa posibilidad. En una contienda no tienes seguro el triunfo hasta que no lo decreta la autoridad electoral. Claro. Entonces, sí, existía la posibilidad de que ganara, como también existía la posibilidad de que ganara yo, y fue una contienda pues dura, con muchos debates, de altura, porque no hubo prácticamente campaña sucia, eso se lo tengo que reconocer a Fernando, y teníamos una relación relativamente cordial, todavía lo he visto por ahí en alguna fiesta o en alguna ocasión, y nos saludamos con afecto, Sí. o sea, nunca quedamos en malos términos. Pero sí existía la posibilidad de que ganara. Ya en el ejercicio de la campaña de la elección, ¿cómo se vive el día cómo se vive el día donde pues todo el trabajo que has cosechado y construido a lo largo de los años se tiene que cristalizar en el día de la elección, que muchos saben, los que están inmersos en política, que ese día es uno de los más importantes porque ahí se puede caer todo el proyecto? ¿Cómo viviste el día de, Paco? Bueno, el día de hoy yo lo viví bastante tranquilo porque sí trabajamos mucho el asunto de cuidar las casillas, Sí. de sacar hasta donde fuera posible a nuestros simpatizantes a votar. Y teníamos encuestas bastante claras de salida que ya nos daban el triunfo. De hecho, una televisora, que no voy a decir su nombre, me dio por ganador a las 6 de la tarde a través de las encuestas de salida. Y efectivamente, así sucedió en el transcurso de la madrugada, cuando ya se confirmó totalmente el triunfo. Le vuelven a ganar al PRI, le vuelven Sí. a ganar a Fernando Ortiz Arana, y a diferencia de cuando gana Nacho, pues ganó prácticamente limpio, sin equipo, con ningún compromiso, porque Acción Nacional, en ese en particular, quizás la alcaldía, la gente decía, pues vamos a comenzar con la alcaldía y quizás el Estado después. Pero en el Estado no había compromisos porque nadie creía en Acción Nacional. Así es. En el 97. No es tu caso porque ya en el 2003 ya había un panismo pujante que se estaba construyendo. Sí. ¿Cómo construiste tu equipo, Paco? Bueno, mi equipo lo construí desde la época en que fui alcalde. Si tú te das cuenta, casi todos las personas que me ayudaron en el gobierno estatal, casi todos venían ya del gobierno municipal. Sí. De suerte que ya los conocía, ellos ya conocían bastante la administración pública, y de esa manera pues repetía a muchísimos que en su momento estuvieron conmigo en la alcaldía. Es el caso, por ejemplo, de José Luis Covarrubias, o es el caso de Manuel Alcocer Gamba, Sí. es el caso de Ricardo Anaya, que en su tiempo pues había sido el director del Instituto Municipal de la Juventud. Cuéntame la historia de Ricardo, Paco, porque para muchos jóvenes, me encuadro, dicen que la juventud se lleva en el alma. Para muchos jóvenes es una historia aspiracional, Sí. pero hay muchos mitos de cómo accede a ti Ricardo Anaya. ¿Cómo logra un joven tan joven poder venderle que era tan capaz a un hombre ya consolidado como tú? ¿Cómo fue el primer acercamiento con Ricardo y cómo te empezaste a dar cuenta que era un fuera de serie? Bueno, fíjate que el primer acercamiento con Ricardo fue producto de la insistencia de Marcela, que me decía, oye, hay un muchacho ahí que vive también, que es vecino nuestro, y que te quiere ver y no lo dejan entrar. Digo, ¿quién es? Pues se llama Ricardo Anaya.
Pues yo no lo conozco. En aquel tiempo tendría él 18 años. Sí. Y otra vez al día siguiente. Y otra vez al tercer día. Hasta que le dije a mi secretaria, bueno, páselo ya para que no esté esperando ahí todo el tiempo. Entonces ya pasó y empezó a platicarme con una vehemencia tremenda, en donde él me decía, yo quiero hacer este trabajo, estoy preparado para ello, estoy estudiando Derecho. Y le dije, bueno, como no había tomado la decisión de quién iba a dirigir el Instituto Municipal de la Juventud, le dije, bueno, te voy a dar la oportunidad, pero una cosa sí tiene que ser, que no me vas a dejar de estudiar y vas a seguir sacando buenas calificaciones en tu carrera de Derecho. No, bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que terminó con un promedio de 10. Literalmente. Sí, sí, sí. El niño maravilla sacó 10. Sí, sacó 10 en todo. Esto fue en tu alcaldía. Eso fue en la alcaldía. Ok. Yo termino la alcaldía y pues me regreso a mis asuntos particulares en esta oficina. Y Ricardo Anaya me busca a la semana y me dice, bueno, ¿cuándo comenzamos ya a trabajar para la gubernatura? Y le dije, bueno, eso lo vamos a hacer ya el próximo mes. Voy a salir yo de vacaciones, etcétera. Y entonces Ricardo Anaya toma posesión de la oficina que está aquí arriba. Ok. Y se convierte en mi organizador de lo que sería la precampaña y luego en mi director de campaña para la gubernatura. ¿Siempre le viste piernas para jinete? Sí, desde luego. De que es inteligente, lo es muy persuasivo y tiene una característica que a mí me gustó siempre mucho. Siempre me habló con la verdad. O sea, no era un lambiscón que me diera por mi lado, etcétera. No, cuando había algún punto en donde él veía que las cosas podrían no funcionar, me lo advertía de inmediato. Se habló mucho de una pugna interna durísima, de que además del gobernador, quienes más allegados eran a ti en ese momento en los ámbitos políticos, era Alfredo Botello, como secretario de gobierno, y Ricardo Anaya. ¿Sí se llevaban mal ellos dos? Bueno, había una pugna precisamente por el lado de la edad. Ricardo era mucho más joven, Sí. Botello pues, es de mi edad. Sí. Y Ricardo más bien manejaba asuntos relativamente delicados de diferentes ámbitos del gobierno. Y Botello manejaba estrictamente la parte, digamos, política. Tenía que ver con los grupos de presión, la antorcha campesina, la cuestión de la seguridad, tenía que ver con la relación que podíamos establecer con las diferentes universidades, en lo que se refiere a la parte política. Y Ricardo Anaya me ayudaba con muchísimos detalles de diferentes asuntos, en donde sí, le encargaba yo una serie de cosas muy específicas, muy particulares, muy concretas. Dentro del ejercicio de gobernar un Querétaro muy distinto al que hoy vivimos, Paco, ¿cuál crees tú que fue el momento más duro al frente del Ejecutivo Estatal de Querétaro? Pues mira, momentos duros hubo varios, pero de diferente índole. Por ejemplo, momentos duros fueron cuando decidimos construir el Acueducto 2, Sí. toda la parte política que implica la liberación del derecho de vía. Querétaro ya no tenía viabilidad en tema de todo lo ligado al agua, ya Querétaro estaba en el límite. La iba a padecer. Sí, no, el Querétaro estaba en el límite y el posible crecimiento de Querétaro estaba comprometido. Sí. Si no resolvíamos ese problema de una manera sustanciosa, Querétaro nunca hubiera sido lo que es hoy. Claro. Entonces, hacer el Acueducto 2 no solamente implicaba encontrar la fuente y toda la burocracia que significa el que te den las debilidades, etcétera, sino sobre todo, pues la parte política que tenía que ser muy fina para que en los ejidos por donde iba a pasar el acueducto no tuviéramos conflictos que detuvieran indefinidamente la obra. Claro. Algo como lo que está pasando al Tren Maya. Bueno, exactamente. Entonces, para mí ese fue un momento de varios años en donde le daba seguimiento a cualquier conflicto que se diera en esa zona de inmediato, para que no creciera. Y la solución era muy sencilla, era hablar con los ejidatarios, hacer el encaminamiento que le llamaban, que es volver a revisar el camino por donde va a pasar, y cumplirles en cuanto a la obra pública que habíamos, digamos, acordado con ellos para tener ese derecho de vía. Y era obra pública que era relativamente sencilla de hacer. Alcantarillado, banquetas, empedrados, cuarto adicional,
el arreglo de la capilla, en fin, muchísimas cosas de ese tipo que son muy valoradas por las pequeñas comunidades, pero que teníamos que hacer y cumplir cabalmente para no después ser sujetos de un cierre o de un bloqueo. Paco, llega el momento donde un gobernador tiene que pensar en su sucesión. Sí. ¿A qué año de gobierno comienzas a construir quién podría ser el delfín de Paco Garrido? Bueno, yo sabía, porque yo lo experimenté, que los delfines de los gobernadores normalmente no resultan ser lo que uno quiere. Claro. ¿Ah? Loyola dice que no tuvo un delfín, Lalo Magaña creo que fue su delfín. Pero yo tenía uno, Manuel González Valle, pero sabía que eso era perfectamente, vulnerable, porque no es que el gobernador, por decisión propia, ponga a su sucesor. Lleva mano, pero no control total. No control total. Y mucho menos control ya de la campaña formal. Claro. Porque sí se logró que Manuel González Valle fuera el candidato, pero a la hora de la decisión que toma la gente, pues no ganó. Manuel González Valle también levantó la mano, recuerdo, Alfredo Botello, también estaba en ese momento cuando el PAN tenía internas que le hacían mucho daño a Acción Nacional, los dejaban muy heridos. Me parece a mí, lo digo a título personal, que esas internas se hacen para cuando el PAN no ganaba elecciones, porque no pasaba nada si no había unidad. Sí. Era fácil levantarle la mano a alguien que sabías que iba a perder, pero cuando se sabía que ganaban las elecciones ya se daban con todo. Rivadeneira, Armando, el propio Manuel. Me centro en Armando. ¿Se llevaban mal Armando y tú? No, Armando Rivera y yo tuvimos una buena relación cuando él fue secretario de Loyola, Sí. que fue secretario de Desarrollo Económico, si mal no recuerdo. Y a partir de ahí me caía muy bien el gordito. Sí, después yo lo apoyé dentro de Acción Nacional para que fuera el candidato a alcalde, porque me parecía que era el más atractivo desde el punto de vista del electorado. Armándolo juntos. Sí. Y entonces lo apoyé para que fuera candidato a alcalde. Hicimos campaña juntos mucho tiempo. Y después, obviamente, pues yo también lo entendía. Ya no es como antes, en donde el alcalde era una especie de empleado del gobernador. Sí, no. Sino que tenía su propia, ámbito de acción. Es un nivel de gobierno y nunca tuvimos problemas de esa naturaleza. Después, él quiso que yo lo apoyara en la interna de Acción Nacional para ser el candidato. Pero yo no puedo apoyar a dos, ni a tres, tenía que apoyar a uno. Entonces yo tomé la decisión de apoyar a Manuel González Valle. Eso nos alejó un poco, pero después yo lo volví a apoyar en elecciones subsecuentes, como cuando perdió con Roberto Loyola, para ser alcalde de nueva cuenta. Si dicen que a toro pasado cualquier torero es Manolete. Si te dieran otra vez la oportunidad de elegir a tu delfín, ¿elegirías a Armando? Pues mira, tú tienes que tomar en cuenta muchas cosas. Armando tenía muchos problemas en muchos sectores del Partido Acción Nacional. Sí. Entonces hubiera sido casi imposible imponerlo. Más bien, yo tomé en cuenta qué posibilidades tenía cada quien de ganar primero la interna. Claro. Y luego, pues obviamente la constitucional, pero si no pasas por la interna, lo demás no Es existe. que eso creo que fue el vicio de Acción Nacional durante muchos años, que había fuertes para la interna y débiles para la externa, siendo el mismo perfil. Sí. Manuel González Valle era un hombre que cumplía a cabalidad con el perfil panista, con todos los valores que enaltece Acción Nacional, un partido muy humanista, pero al final sale a campaña un hombre muy tibio, un hombre que no tenía, o por lo menos no transmitía esas ganas que mostraba su rival, José Calzaro Virosa. Me centro en ese momento. Dejas un gobierno, Paco, perfectamente bien calificado en muchísimos ámbitos. Más de 2,000 millones de pesos en las arcas. Le iban a permitir al 2,400. 2,400. Al que fuera tu sucesor, iba a tener un océano de oportunidades para hacer lo que quisiera. Turismo a tope, seguridad a tope. No había el tráfico que hoy tenemos. Le diste viabilidad a las zonas que hoy existen, del Junípero, del norponiente, del surponiente, todo eso hecho por ti. Y pierden el gobierno. ¿Qué pasó? Pues fue eso, porque la gente no está calificando al que se va, la gente está calificando al que viene.
Y entonces la gente hace el contraste, no en el señor que se fue o que se va, que yo le dejé 20 y tantos puntos de ventaja a Manuel González Valle, estaba bien calificado, pero la gente finalmente va a votar por el futuro. Claro. Entonces el pasado pues estuvo muy bien, pero vamos a votar por el futuro. Y en ese futuro la gente no vio reflejados sus intereses en la personalidad de Manuel González Valle. Hay un despacho que se llama Cuarto de Guerra que le ayudó a José Calzada, Sí. que decía es que no podemos atacar con casi nada al gobierno de Garrido, pero vieron 2 o 3 debilidades que son las siguientes, según ellos. Que un gobierno lejano y hacen el gobierno cerca de todos. Que se ostentaba un Querétaro azul y hacen un Querétaro sin colores. Y esos dos detalles que al final del día no impactan en la calidad de vida. Que un gobernador te salude en la calle no lo hace bueno o mal gobernador, lo hace cercano. Pero así lo calificaban. ¿Fuiste lejano, Paco? No, ese es un mito. Como decía Pedro Aspe, es un mito genial. Yo tenía un programa en donde salía todas las semanas, Sí. que se llamaba Programa de Acción Comunitaria. El PAC, que coordena Ricardo. Que coordinaba Ricardo. Metimos de aquel tiempo 2,000 millones de pesos. Sí. Serían 5 o 6 mil millones de pesos de hoy. En donde se hacían todo tipo de obras importantes en las comunidades. Sí. Por ejemplo, empedrados, agua potable, plantas tratadoras, el cuarto adicional para que la gente no viviera sin nada, el arreglo de la plaza principal, de las canchas deportivas, etc. Y yo personalmente asistía a la entrega de todos estos trabajos. Sí. O sea, yo conocí las comunidades más alejadas que te puedas imaginar, porque todas las semanas estaba 2 días en ese programa. Es un programa que se realizaba en la tarde, de tal manera que los medios de comunicación casi no lo registraban. Sí. Y todos los meses asistía a la Sierra Gorda de Querétaro, a diferentes programas en los municipios serranos. De tal manera que yo tuve un contacto con muchísima gente, todo el mundo me decía Paco. Y esto fue más bien una especie de mito que generó la campaña de Cuarto de Guerra, pero que en realidad no existió. Un mito genial. Un mito genial. Son de esas cosas que se le ocurren a alguien y creen que por repetirlas pues van a ser ciertas, pero eso no era verdad. Gana José Calzada y llega el momento de la transición. ¿Cómo fue esa transición? Porque yo recuerdo un priismo que llega resentido, un priismo que llega a arrebatar. ¿Cómo se vive esa transición, Paco? Mira, tienes que entender que la transición va a depender del gobernador que se va y un poco del que llega. Sí. El gobernador que se va es el que tiene que tener la amabilidad y la bonomía de abrirle las puertas al gobernador que llega. Claro. Tiene que tener la habilidad de tratarlo como quien es el nuevo gobernador de Querétaro. Y entonces yo lo que hice fue propiciar una serie de reuniones con José Calzada, fueron 5 o 6, de trabajo con las personas que iban a ocupar los puestos en el nuevo gobierno, él, yo y quien estaba ocupando esa posición conmigo. Sí. Y le abrimos absolutamente todo el gobierno. Y yo personalmente tuve la atención de tratarlo muy bien personalmente. Todavía recuerdo que en la entrega-recepción, pues lo vi 2 días antes en mi oficina, en la oficina de gobierno, y ahí estuvimos platicando un poco, y me dijo que quería estar 2 días, bueno, casi un día antes de la toma de posesión, quería tomarse unas fotografías conmigo, etcétera, etcétera. Le dije, sí, perfecto, aquí nos vemos mañana. Y le dije, pero te voy a aprovechar para hacerte la entrega-recepción. Se quedó un poco desconcertado. Pues la entrega-recepción se hace entre las diferentes secretarías. Y le dije, no, ven. Lo llevé a mi oficina, que tenía una especie de chip que se abría con una tarjeta. Y le dije, aquí te entrego la llave. Y se murió de la risa. Dice, ¿esa es tu entrega-recepción? Sí, aquí te la entrego. Ese es cuando se sientan en la silla, esa es la verdadera entrega-recepción, es cuando uno asume el poder. El día del Teatro de la República, donde se hace el acto protocolario, Sí. ¿te trataron mal los priistas? Sí, había mucha gente vulgar, allá afuera en la calle. Eso lo recuerdo que fue un momento que además de por sí debe ser duro el dejar de ser gobernador, aunque ya sabes que este día va a llegar. Fue un día donde por eso digo que el priismo llegó muy resentido. Recuerdo un Paco Garrido entrando como gobernador y saliendo
con muchas faltas de respeto. ¿Cómo se vivió Sí. ese día? Bueno, obviamente, la vulgaridad nunca se vive bien, y menos esas faltas de respeto, ¿no? Pues es gente corriente que estaba ahí y que se le ocurrió en su momento gritarme majaderías, ¿no? Sí. Ya para concluir, Paco, siempre se sabe que uno va a dejar de gobernar. Sí. Pero durante 6 años la vida es muy distinta cuando es gobernador. ¿Cómo se vive el momento donde sales del Teatro de la República y ya eres un ciudadano más? ¿A dónde te vas? ¿Qué hiciste? ¿Qué se siente, Paco? Bueno, salí del Teatro de la República, fui a una agencia de coches a recoger ya mi propio coche, mi propio carro, Sí. para moverme, porque ya no tenía el carro oficial. Sí, claro. Y de ahí me fui a comer a mi casa y la pasé bastante bien. Nunca hubo problemas con motivo de la entrega-recepción. Hubo algo de show con José Luis Covarrubias y con Luis Sánchez Canterbury, pero era un show muy barato. En términos generales, bien, retomé mis actividades privadas de inmediato para volverme a enganchar en mi trabajo y no estar pensando que cuando fui gobernador y que ahora no sé qué, etcétera. Y yo tomé rápidamente mi nuevo rumbo. ¿Cómo ves al Querétaro de hoy, Paco? Pues muy pujante. Yo estoy orgulloso porque en una parte importante, que son las vialidades, la educación, la Universidad Aeronáutica, la Universidad Politécnica, todo eso, el proyecto de agua, la Ciudad de las Artes, el mantener la seguridad prácticamente intacta en el Estado, es lo que ha permitido que durante los últimos 12 años Querétaro siga teniendo un crecimiento exponencial. Pero no me siento el único artífice, pero sí me siento uno de los artífices importantes del Querétaro actual. Nunca es tentación para ti, lo digo porque te he visto alejado de la política, pero ¿no hay tentación de volver? No, yo el espacio político se lo dejé a Marcela. Ella se hizo diputada federal 2 veces, senadora de la República. No sé si ahora tenga intención de hacer alguna otra cosa más, pero yo ya no tenía cabida en la parte, digamos, ejecutiva. Tenía cabida como legislador, Sí. pero a mí realmente la cuestión legislativa no me interesa mucho, no está en mi vocación. Yo soy más bien un hombre de negocios y un ejecutivo. Paco Garrido, exgobernador de Querétaro, eres historia viva. Gracias por el tiempo. No, hombre, al contrario, Adán, muchas gracias a ti. Gracias.